¿Qué tal? Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo programa, que es el último de este año 2020. Un año bastante complicado para todos nosotros, creo. Un año que espero que haya sido de introspección, de reflexión, y que aún en los casos más fuertes que hemos tenido, espero que cada uno de nosotros haya encontrado esa fortaleza para seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cuarto programa de un proyecto que hacemos con todo el corazón. Y pues me voy a la presentación de mis amigos de cabina. Deb, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí, como bien dices, ya despidiéndonos de este 2020. Espero que todos se encuentren muy bien en casita. Y pues un gustazo estar acá con ustedes. Ok, Skull, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bastante contento, bastante entusiasmado por saber que este 2020 ya termina. La verdad es que sí ha sido un año bastante complicado, pero creo que dentro de todo ha sido de mucha enseñanza, ¿no? Pues, qué mejor que cerrar el año con un nuevo programa y pues a darle. Excelente. Bueno, pues sin más, yo creo que voy a dar la presentación del tema del día de hoy, que es un tema bastante interesante, un tema muy profundo, un tema en el que encontramos creo que mucha información y que es como de un gusto de la cultura popular. A mucha gente creo que le atrae este tema y creo que muchas de las personas que nos están escuchando seguramente habrán escuchado o habrán tenido alguna experiencia cercana con este tema. El tema del día de hoy son brujas. Vamos a hablar de las brujas, vamos a hablar desde un antecedente histórico de lo que ha sucedido y hasta el llegar al día de hoy, y dar algunos ejemplos, algunos casos documentados que hemos encontrado, y pues dejando nuevamente esta ventana de decirles que cada quien es libre de creer o no creer en lo que vamos a hablar, y nosotros solo vamos a hablar desde nuestra experiencia, ¿vale? Claro, y también es importante mencionar sobre las creencias que se tiene sobre las brujas, independientemente de los antecedentes históricos y de la información que ahorita vamos a presentarles. También lo que cada uno cree sobre el tema, ¿no? Que es muy respetable porque pues bien el tema se presta para esto, ¿no? Es una incógnita de lo incierto, porque los datos que tenemos pues sí son, digamos, casos documentados, pero también no hay una certeza al 100% de que lo que vayamos a exponer sea completamente real. Queda abierto pues al criterio de cada quien el creer o no creer, y también al pues hacer una como autocrítica, ¿no? De lo que vamos a hablar, porque cada quien es libre de pensar lo que quiera sobre el tema. Digo, yo voy a platicar más adelante sobre una experiencia que tuve, pero pues posiblemente habrá gente que lo crea porque a lo mejor le ha pasado algo parecido. Habrá gente que también diga, ¿sabes qué? No lo creo porque no lo ha vivido, y es respetable. Claro, cualquier punto de vista es respetable, y algo que quiero también dejar muy en claro es que no nos crean todo lo que decimos tampoco. O sea, yo creo que también es bueno tener un criterio y también poner en duda muchas cosas e investigar, ¿no? Y espero que les agrade este programa. Y pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con el término de qué es una bruja como tal. Y el término de qué es una bruja o un brujo simplemente es una persona que practica la brujería. Es lo que podemos encontrar, y es el término que encontramos de qué es una bruja o un brujo. En la RAE como tal, si tú buscas bruja, te aparece brujo, comaja, o sea, brujo, bruja. Y como tal es persona a la que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo, o hechicero supuestamente dotado de poderes mágicos que en determinadas culturas. Entonces, como tal, aquí sí hacen énfasis en el hecho de que es directamente pues un poder obtenido del diablo. Bueno, buscando y haciendo como la documentación de este tema, voy a decir que lo que es la brujería, ¿no? La brujería se supone que es un grupo de creencias o conocimientos prácticos que tienen ciertas personas
realizar ciertas actividades se supone que son habilidades mágicas, se supone que es magia lo que ellos tienen, ¿no? Pero según las creencias de nuestra religión cristiana, la brujería está relacionada siempre con un ser malévolo, ya sea el diablo o algún ente maligno, ¿no? Eso es lo que se cree desde la edad media hasta el día de hoy, es que la gente que puede realizar o tiene el poder de realizar hechizos o brujería es gente que ha hecho un pacto con un ser maligno, ¿no? Eso es lo que se cree. Y también se cree que pues las brujas o brujos siempre están dentro de sectas ocultistas, neopaganas. Hablando de esto, debo de comentar que existe una religión específicamente para la gente que realiza brujería. Esta religión se llama la Wicca y es una religión, digamos, que existe desde el siglo XX. Entonces, yo no sé si sea cierto, yo no sé si exista o no exista, pero creo que el término o decir que una bruja o un brujo tiene ciertos poderes porque se encomendó a un ser maligno, al diablo, pues no sé, no me cae o no me entra completamente esa definición como tal, ¿no? Y ahorita voy a hablar por qué no me cuadra o no me llena, digamos, esa definición, ¿no? Ahora, se supone que no hay una fecha específica o algún documento en donde podamos decir quién fue la primer bruja o dónde existió la primer bruja, porque hasta en el Antiguo Testamento no se habla como tal de la brujería, no hay un término, no se escribe el término como tal como brujería, pero sí se escribe que hay gente que realiza hechicería, que sería como lo equivalente a la brujería. En el Antiguo Testamento se dice que hay gente que realiza hechicería y dice que hay gente que realiza hechicería para hacer el bien y hay gente que realiza hechicería para hacer el mal. Y aquí es donde me entra como una confusión, porque se supone que en el Antiguo Testamento ellos dicen que si tú haces el bien, no tienes un pacto con el diablo. Solamente si tú eres un hechicero, digamos, que hace el mal, es ahí donde tú hiciste un pacto con el diablo. Yo creo que la religión cristiana pues tenía esa necesidad, siempre ha tenido esa necesidad de separar el bien y el mal. Entonces yo creo que lo sencillo era que si la gente creía que alguien estaba haciendo el mal, pues es cosa del diablo, ¿no? Y eso es con lo que hemos crecido, creo que desde siempre, ¿no? En esta religión en la que vivimos. Por ejemplo, una de las primeras brujas que yo encontré en la historia fue la bruja de Endor. Esta bruja se supone que cuenta la historia que Saúl, que fue el primer rey de Israel, hubo una guerra con los filisteos, pero él vio, el rey, digamos, que llega y ve que su ejército está decaído, o sea que su ejército prácticamente está deshecho y va a perder la guerra. Entonces, él en un sueño le pide a Dios, digamos, que le ayude, pero Dios le dice en el sueño que como él se ha separado de él, de Dios como tal, él no le va a ayudar, ¿no? Y aparte hacia la guerra. Exactamente, entonces supone que Dios le dice, yo no te voy a ayudar, ¿no? Entonces, él sabe de una persona, de una mujer que realizaba actos de hechicería y de adivinación. Eso era lo que él, digamos, a él le había llegado como de información, y le pide a su gente que la busque, y que la encuentre, ¿no? Se supone que la encuentra y él va con ella, le pide que por favor le ayude porque no Dios no es capaz de ayudarle, ¿no? Entonces esta mujer se supone que hace trabajos de hechicería para ayudarle, pero al final de cuentas ella le dice que haga lo que haga ella, no va a ganar la guerra, ¿no? Entonces aquí lo que yo quiero decir nada más es como dejar un antecedente de que este es como lo poco que yo encontré, digamos, de lo más antiguo de lo que sería la brujería o una bruja. Pero yo creo, dentro de mis creencias, es que esto de la brujería o digamos la hechicería
viene de tiempos, o sea, desde miles de años, porque yo creo que desde el inicio de los tiempos ha habido la necesidad de buscar alternativas en la vida para conseguir ciertas cosas. Por ejemplo, el día de hoy existe la ciencia, la medicina, etcétera, pero aún así hay cierta necesidad de buscar otras opciones, no sé, a lo mejor hasta para una enfermedad, para alguna situación, se busca, digamos, esa como esa alternativa. Entonces yo creo que esto de las brujas viene de tiempos muy remotos, aunque no hay nada como tal documentado, ¿no? Entonces, dicho esto, quiero tocar un tema bastante fuerte, que fue la cacería de brujas en su momento. De hecho, bueno, en esta parte sí es un tema bastante fuerte, sobre todo en la parte de cómo juzgaban si era una bruja o no era una bruja, o vaya, todo ese tipo de cuestiones. La verdad es que al estar investigando sí es sorprendente, es, vaya, muy radicalista, ¿no? Pero bueno, es como que nada más una... Mira, sí, ahorita que tocaste eso, yo a lo que voy, y voy a ir a un tema, por eso lo comentaba, que muy fuerte. La cacería de brujas empieza, según lo que está documentado, empieza entre el siglo XVI y el siglo XVII. Ajá. Esto empieza porque hay dos personas, uno que es Heinrich Kramer y el otro Jacob Sprender, que son unas personas que escribieron un libro que se llamaba El martillo de las brujas. En ese libro ellos empezaron a documentar muchas cosas de lo que era una bruja, ¿no? Ese, digamos, fue el primer escrito que existió hablando de brujas como tal. Pero aquí voy a entrar a un tema religioso y un tema, por eso es lo que decía que es como un tema fuerte y delicado, porque según lo que yo he leído, he visto y sé, la cacería de brujas empezó en primera, digamos, en eso, si el día de hoy existe una misoginia muy grande, un machismo muy grande aquí como sociedad, yo creo que en los siglos XV, XVI, que es cuando comienza esto, las mujeres como tal, yo creo que valían igual que un zapato. O sea, su valor de una mujer en ese entonces era mínimo. Entonces, hay un momento en el que las mujeres comienzan, digamos, las mujeres tenían que estar en su casa. Las mujeres no podían salir de su casa y las mujeres tenían que estar ahí. Pero cuando las mujeres empiezan a tener o a tomar conocimiento, a empezar a leer, a documentarse, a tener ciertos conocimientos, yo creo que la religión y el hombre como tal, para no perder ese poder que tenían, lo primero que hicieron, o lo fácil o lo sencillo para ellos, fue quitarle credibilidad a lo que dijera la mujer. ¿A qué me refiero? Si nosotros buscamos la información de las cacerías de brujas, se habla, o sea, y del 100% yo creo que el 99.9% de casos fueron mujeres en ese entonces. Los brujos como tal, puede que sí se mencione de ellos, pero no hay una cacería hacia el género masculino como al género femenino. Ahora, cuando las mujeres comienzan a tener, te digo, conocimiento, te digo, lo sencillo fue para los hombres y la religión decir, no, si ella sabe, porque a lo mejor la mujer empezaba a tener conocimientos de medicina, por ejemplo, ¿no? Pero entonces para los hombres, y no perder el poder, era, si ella sabe algo de medicina, es porque es una bruja, porque tiene un pacto con el diablo, hizo un pacto con el diablo, ¿no? Entonces ahí empieza la cacería de brujas como tal, porque de hecho en el libro hay fragmentos del libro donde dice, por ejemplo, hay una parte que dice así tal cual, está explícita, dice que las mujeres son más propensas a la brujería, simplemente por el hecho de ser mujer, y porque están relacionadas con las cosas de la carne, porque están formadas de la costilla de un hombre y son animales imperfectos.
así, explícito, lo dice el libro. O sea, simplemente ahí es realmente quitarle el valor a la mujer. O sea, realmente la mujer no valía absolutamente nada. Entonces, lo triste o lo aberrante, digamos, de esto es que no solamente estas dos personas dijeran eso, o sea, sino que multitudes siguieran esa misma ideología, ¿no? O sea, en vez de pensar el por qué, o sea, solamente seguir como borrego y matar gente, porque sí, ¿no? Está documentado que hubo más de 100,000, digamos, juicios, porque como lo comentabas, Skull, los juicios eran, y ahorita tú comenta un poco de eso también, los juicios eran, digamos, pues para quedar bien con la sociedad, porque en realidad el juicio simplemente era como para tener un pretexto para realizar un asesinato, y así lo digo, ¿no? Para realizar un asesinato tenían que tener como un pretexto. Y ese pretexto lo buscaban en torturas, o sea, torturas literal. Yo voy a comentar nada más una, por ejemplo, la tortura como el día de hoy, por ejemplo, a ti te agarran y te hacen preguntas, te hacen un interrogatorio, pero pues obviamente maltratándote, golpeándote, hasta el punto en el que tú prefieres seguramente decir, sí fui yo, por el maltrato físico y porque a lo mejor sientes que tu integridad y tu vida está en peligro, y aceptar las cosas que realmente pues no cometiste ningún delito como tal, ¿no? Pero hay, así como ese, hay otras maneras que hicieron como juicio para saber si la mujer era bruja o no era. De hecho, por ejemplo, masacres que más son sonadas son, por ejemplo, en Alemania. Menciona, ¿no?, que no fue el mismo alcance de este tipo de caza de brujas en todos los países. Sin embargo, en Alemania, pues bueno, la cifra total que está documentada oscila de entre 22 hasta 30,000 personas. Obviamente esto pues se hicieron en su momento los estudios correspondientes para tener esta estadística, pero sí es un número impresionante. O sea, es decir, o sea, mataron a por lo menos 22,000 personas por creer que era una bruja. La verdad es que está muy cañón. Ahora, a mí me suena todo este tema, bueno, toda esta parte de este tema que estamos tocando, es que es una forma radical de mantener el control Claro. de parte de un círculo de personas, que en este caso es la religión. Bien sabemos que en el oscurantismo se dan todas estas, como tú bien dijiste, aberraciones, porque al final Literal. pues es, bien sabemos de la Santa Inquisición, Sí, y todo claro. esto, estas torturas que se le realizaban a la gente que hablaba de ciencia, de avances o ideas que iban en contra o contrapunteaban a la religión. Que Entonces, ponían en peligro exacto, la credibilidad de la religión católica. exacto. Entonces yo creo que esto es un tema meramente social, pero pues sí es como un dato bien interesante, ¿no? Como de parte de la religión pues siempre fue, y sí es delicado sí es delicado hablar de esto, porque probablemente podamos tocar las susceptibilidad de la gente, de la gente que cree mucho en la religión. yo lo que quiero que quede claro es que yo no estoy diciendo que la religión católica o cualquier religión es mala. Yo nunca he dicho eso, pero sí creo que hay un radicalismo como tal en ciertas situaciones en donde, digo, hay muertes, o sea, y eso me parece realmente aberrante. Por ejemplo, hace rato decía que cómo la gente seguía, digamos, a estas personas, pero también hubo un momento en el que ellos afirmaban que si tú no creías en las brujas, o sea, si tú no crees en lo que yo te estoy diciendo, tú no crees en brujas, o sea, si tú me estás poniendo o estás cuestionando lo que yo te estoy diciendo, eres hereje. Exacto. Y la herejía era, digamos, el peor pecado que podías cometer. Uh-huh. Y también era cuestión de muerte, ¿no? Como tal. Entonces sí, de cierta manera, o sea, para no perder el poder, te ponían entre la espada y la pared. O sea, si tú no crees... ¿Crees en mí o crees en mí? Exactamente, o sea, simplemente había una opción, sí o sí.
No había otra opción, ¿no? Y eso es realmente feo y fuerte, ¿no? Entonces, ahora, según ellos, decían que las mujeres realizaban aquelarres. ¿Qué es el aquelarre? El aquelarre como tal se supone que es una fiesta pagana, es una fiesta donde se reunían las brujas y tenían, o sea, y voy a decirlo tal cual como está documentado. Primera decían que comían niños, que se tomaban la sangre de los niños, que tenían sexo con demonios, así literal, orgías con demonios, y muchas otras cosas que realmente nunca estuvieron certificadas, jamás hubo una certeza de que realmente sucediera así, pero ellos lo decían, y también era una forma de asustar a la gente, ¿no? De mantenerlo al margen, y mantener al margen a la población, ¿no? Y eso es algo muy común, digo, pues creo que en todos los tiempos ha habido esas maneras de controlar a la gente de una u otra forma, ¿no? A ellos también decían que las mujeres tenían ciertos poderes, que las brujas tienen ciertos poderes. Una de los poderes más relevantes era que podían volar, que se podían convertir en animales. Hubo una creencia muy grande, y esto también te digo es muy fuerte, porque se creía que las brujas se podían convertir o se convertían en gatos negros, y también ahí hubo una caza de gatos negros en una masa muy grande, o sea, mataron muchísimos. De hecho, hay un efecto. Se matan tantos gatos en su momento que los gatos no eran suficientes para exterminar a las ratas que existían en esos momentos durante en Europa. Durante la peste negra. Exactamente. Entonces, la peste negra fue un virus que obviamente se propagó por las ratas, directamente de las ratas. O sea, al no haber gatos, digamos, el animal que cazaba a esos animales, a esas ratas, pues obviamente la propagación fue mucho mayor por esta cuestión. Entonces ahí es donde digo, hay un efecto por una cuestión o una creencia, pues que no tenía como fundamentos o no tenía cimientos como para creerlo. Pero sí, yo comento esto que lo creo es como una parte del machismo bien fuerte, porque te digo, era quitarle poder, o el poder que posiblemente podía adquirir una mujer, ¿no? Con el conocimiento, con la educación, con algo que ellas no tenían, y que hasta el día de hoy a lo mejor hasta apenas es cuando se está consiguiendo, digamos, ese cambio, ¿no? Pero sí fue un tema pues muy, muy fuerte, porque fue un tema social. O sea, de hecho, tú comentabas que fueron 22,000 ahí en Alemania, me parece, lo comentaste, pero según lo que está documentado fueron más de 60,000 mujeres asesinadas. Y eso es lo que pues está documentado, pero imagínate cuántos casos o cuántas mujeres no se sabe. Y una de las cosas, por ejemplo, los juicios o lo que se hacía era aventar a la mujer al agua amarrada, y si flotaba era porque era una bruja. O sea, y eso pues, también, ¿qué fundamento puedes tener de decir que si una mujer o un cuerpo flota en el agua, pues eres una bruja o un hechicero, ¿no? O sea, es algo realmente aberrante, ¿no? De hecho, rápido. En el libro La historia de la brujería se cita esta situación del agua, y dice tal cual: la inmersión de la bruja consistía en atar a la acusada de manos y pies y arrojarla dentro del agua. Si se hundía, era señal de que el agua, creación de Dios, la aceptaba, y entonces era declarada inocente y sacada a la orilla. Y si flotaba, era porque el agua la rechazaba, y entonces era considerada culpable. Esto porque el agua era símbolo de pureza, entonces como tal el agua la estaba rechazando, por eso flotaba, y eso bastaba para matar a la bruja, ¿no? A la considerada bruja. Ahora, para mí es absurdo. Exacto, es a lo que iba. Para mí, el hablar de todas estas cosas, hoy podríamos decir que son cosas absurdas, pero realmente fue real. O sea, eso fue real. Existió. Y para mí lo impactante es que en Europa, principalmente porque es donde surge todo este
esta época de oscurantismo y esta época de la Santa Inquisición y este tipo de juicios que se le atribuían a las mujeres en específico. Pero para mí sí es impactante cómo rebasaban las fronteras, porque no fue solamente en una región. Yo, de lo que estoy investigando, fueron casos en Alemania, en España, en Escocia, gran parte de Europa. Entonces son regiones geográficamente que no están cerca, y que no fueron durante el mismo siglo. O sea, sí fueron un par de siglos en donde se realizaban estas prácticas y estos juicios y estas formas, pues sí, como radicales de enjuiciar a las mujeres. Creo que es pues un tema fuerte, porque digo, si ya transportamos todas estas cosas a lo que vivimos hoy en día, de cierta forma seguimos viendo Sí, que claro. que sigue habiendo un impacto. Nosotros vivimos en Latinoamérica y obviamente creo que vamos un poquito atrasados, me atrevería a decir, en cuanto a estos temas del machismo, del control social. Pero para mí sí es impactante el ver que sigue habiendo esos mecanismos de control, y sobre todo pues que las creencias, como por ejemplo del tema de la brujería, se siguen hablando, se siguen tocando, y no sé, a mí ya metiéndome o saliéndome un poquito de la parte como social o del impacto social, a mí en lo que estuve revisando y viendo historias, checando, como bien dice Saba, no hay como tal certezas de las historias. Sí hay casos documentados, aunque no podríamos afirmar que con certeza había personas que realizaban prácticas de brujería o hechicería, o no hay como tal una forma comprobable de decir sí está documentado que tal mujer en tal año, en tal siglo, realizaba prácticas de adivinación, de curación, de a lo mejor hechizos que tenían un efecto real en la gente. Porque si a eso nos vamos, pues justamente yo creo que la figura en la que mucha gente, o si no es que todos conocemos, es Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret tenía supuestamente las escrituras. Ahí él realizó milagros, que es un tema que ya hablamos, y también entonces ahí estamos hablando también de algo práctico, de algo tangible, de algo real, de algo que impacta, pues como tal de un poder, ¿no? Que un mortal, por así decirlo, que alguien de carne y hueso puede tener sobre un control sobrenatural, si así lo queremos ver, sobre alguien, sobre algo natural, físico. Y por ejemplo, el pensar que hay personas, en este caso mujeres, que entraban en contacto con una entidad del mal y que adquirían este tipo de poderes, a mí sí me causa pues también como una incógnita en mi cabeza, como que me hace pensar muchas cosas, porque yo no podría decir que es falso, pero tampoco podría descartarlo, porque si yo siempre he pensado, ¿no? Si la gente habla de algo, sí, y más cuando es a lo largo, de muchos siglos, muchos cientos de años, entonces probablemente yo sí me abro la posibilidad de decir, si se sigue hablando hoy en día se sigue hablando de todas esas prácticas, es porque probablemente yo sí me abro la posibilidad de pensar que, no sé si por un ente maligno, pero probablemente, como lo decíamos, ¿no?, sea tanta la fuerza mental, energética, no lo sé, de una persona que sí pueda tener o realizar ciertas prácticas que intervengan con los fenómenos naturales que pasan en el espacio o con una persona, ¿no? O sea, el pensar en eso a mí sí me hace como que, no sé, o sea, como que sí me hace entrar como en me genera muchas preguntas a mí. Ahora, regresando un poquito a lo que mencionábamos, sí, probablemente en ese entonces había mujeres con dichas cualidades que tal vez podían, por medio de
hechizos tal vez, o ni siquiera hechizos, ¿no? A lo mejor justo lo que mencionas, ¿no, Ava? El conocimiento de a lo mejor curar a alguien por medio de algún tipo de hierbas, vaya, cualquier situación. Pero en ese entonces bastaba con señalar a alguien, con señalar a una mujer y decir, ella es bruja. O sea, y está documentado y pueden leerlo en bastantes lugares, que eso bastaba para hacerle un juicio a alguna mujer. Y la verdad es que lo que mencionábamos, ¿no? Los juicios eran tan absurdos que prácticamente todo te llevaba, o todo lo llevaban a que fuera, declarada culpable, ¿no? Aquí tengo uno de los ejemplos de lo que de los juicios que se hacían, ¿no? Del tipo de ¿cómo decirlo? Sí, pues juicios al final. La llamada ordalia de hierro candente. En este caso el acusado tenía que agarrar un pedazo de hierro al rojo vivo por cierto tiempo, o en algunos casos hasta dar 7 pasos, ¿no? Al término de de estos 7 pasos se le vendaban las manos, y por 3 días no se le quitaban las vendas. Al tercer día, cuando se le retiraban las vendas, si no había signo de quemadura, era inocente. En caso contrario de que existiera algún tipo de marca, era declarado culpable. En este caso está también la ordalia de los alimentos, que se les daban de comer o de beber también, en este caso agua con astillas, con varias cosas, digamos, en el agua, y si sentía algún tipo de malestar la mujer, era declarada culpable. En caso contrario, era declarada inocente. La ordalia del agua caliente, que era muy parecido a lo de el hierro candente, se tenía que sacar piedras del fondo de un recipiente de agua hirviendo, y si lanzaba algún alarido, si lanzaba algún grito, no había duda, era una bruja. Entonces, aquí es un poco estúpido, hasta yo lo podría considerar, porque pues es ilógico meter tus manos o agarrar algo al rojo vivo y que no haya marcas, o que no haya alguna consecuencia de ese tipo de acciones, ¿no? Pero es lo que decías, son tan absurdas las cosas que básicamente todo orillaba a que se declarara culpable para poder hacerla, pues bueno, matarlas, ¿no? Es quemarlas. Que esto que comentas, o sea, es realmente, como lo dices, absurdo. O sea, porque es lógico, era lógico que pues iba a suceder. Ahora, entonces, es lo que yo decía, solamente buscaban un pretexto como para a la sociedad como tal, o sea, como para tener ese respaldo de decir, sí, la maté, pero la maté porque es una bruja, ¿no? O sea, pero con unas pruebas tan absurdas que realmente pues no tenían fundamentos de nada. Ahora, debo de decir un dato que se me hizo bastante relevante, es que la mayor parte de los países o las regiones donde se realizaban estas prácticas, la mayoría eran o se profesaba la religión católica, ya tanto ortodoxa, protestantes, etcétera, pero era la religión cristiana como tal, perdón. Entonces, pues es un tema pues interesante, ¿no? Que podemos ver de dónde viene como tal. Y no estoy culpando a nadie, ni estoy diciendo nada, pero pues no hay que cegarnos también a ciertos datos y ciertas cosas, ¿no? Pues es que simplemente nosotros lo sabemos de forma cultural. O sea, en el momento en el que los españoles llegan a conquistar México, pues llegan a imponer las creencias, y dentro de esas creencias pues es el catolicismo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarles, porque bueno, estos ya son como datos, digo, tú fue el antecedente como histórico, sí, pero sí. Y lo comenté y me gustaba como dejarlo claro también para saber, digamos, de dónde viene o cuáles son, digamos, las raíces de como tal la brujería de los términos, o los términos, ajá. Pero a mí me gustaría sí preguntarles a ustedes el qué piensan ya en lo personal de
el tema de las brujas, porque yo en pláticas que he tenido con amigos, con personas que han tenido experiencias con cosas raras, por así decirlo, me he encontrado con historias de personas que me dicen, ¿sabes qué? Es que en alguna ocasión me encontré con un animal que era raro, ¿no? Y nosotros pensamos que era una bruja o un nahual o cosas así, o hemos visto las típicas bolas de fuego que dicen, cosas así. ¿Ustedes qué piensan realmente de eso? ¿Creen que sí haya posibilidad de que una persona tenga la facultad para pues no sé, convertirse en algo diferente físicamente, de que tenga poderes para influir en algo, no sé, en un hechizo o algo por el estilo? Pues es que, como dices, ¿no? Si tanto se menciona con el paso del tiempo, pues tal vez es que haya evidencia, tal vez no propia, porque yo hablo por mí al menos, o sea, no tengo una evidencia de que exista, pero dicen, ¿no? Cuando el río suena, es porque agua lleva, ¿no? Justo. Entonces, yo muy personalmente, mi creencia es, yo no creo en brujas como tal, bueno, tal vez en estas cualidades que dicen que se pueden quitar las piernas, que se convierten en bolas de fuego, pero yo sí creo en la brujería, ¿no? O sea, como tal, en personas que practican la brujería, y pues obviamente si alguien practica la brujería se le considera un brujo o una bruja, ¿no? A mí lo que sí se me hace muy complicado creer es esta parte de que se puedan quitar extremidades y que vuelen, pero pues bueno, o sea, es algo que se dice muy comúnmente y que incluso se menciona, ¿no? Que en partes de la Ciudad de México, que en partes de aquí de México se pueden ver estas bolas de fuego, que no se puede atribuir a algo lógico, algo natural exactamente, ¿no? Entonces, mi creencia es que existen las brujas y los brujos, sí, pero no tal vez con estas cualidades que tampoco incluso que se puedan convertir en animales, ¿no? En gatos, en lechuzas, que es muy común en este lado escuchar, pero pues bueno, eso es lo que yo creo. Ahorita que comentaste esto de las extremidades, pues no hay que dejarle, porque pues muy seguramente la gente a lo mejor no sabe de lo que estás hablando. Es que se supone que hay una creencia en donde se dice que las brujas se quitan extremidades de su cuerpo, o sea, los brazos, las piernas, las dejan junto al fuego para mantenerlas calientes, y se supone que ellas se convierten como en aves y se prenden fuego, y se supone que eso es lo que nosotros vemos o la gente ve en el cielo como bolas de fuego en la noche, ¿no? Entonces eso, ahí va lo que tú comentaste, con lo que me preguntaste, Dev. Me parece que primero quiero decir que yo cuando me hablan de brujas, la primer imagen que se me viene a la cabeza es una mujer. Y fíjate, o sea, fíjate cómo está tan arraigada, o sea, desde hace tanto tiempo, que si tú me hablas de brujería, lo primero que se me viene a la cabeza es una mujer. Una mujer con un sombrero de pico, con su escoba, porque esa es como la forma que nuestra cultura, digamos, como pintan a una bruja como tal. Ahora, yo no sé, y no tengo la certeza, pero sí, digamos, iniciamos este proyecto, es porque estamos abiertos a muchas posibilidades. Entonces, hoy yo no puedo cerrar la posibilidad de creer que no existen. Entonces, yo, si tú me preguntas, sí, creo que sí existe. Creo que sí hay gente que tiene esas habilidades, pero no necesariamente por un pacto con el diablo o con un ser malévolo, maligno. Yo creo que también es conocimiento de miles de años. Por ejemplo, aquí en nuestra cultura conocemos a los chamanes, por ejemplo, ¿no? Que es digamos como un derivado de la brujería o de la bruja, ¿no? O brujo. Y los chamanes, de hecho, pues por ejemplo, si ustedes leen a Carlos Castaneda, él habla mucho de chamanes, o sea, y él habla en uno de sus libros, justo va con un chamán y él enseña, digamos, muchas partes de su arte,
no lo voy a mencionar como ciencia, pero de sus conocimientos que él tiene. Entonces a eso me refiero. Yo creo que hay gente que tiene habilidades diferentes, pero con bases en los conocimientos que tienen, ¿no? Y en los conocimientos que seguramente sus antepasados les han ido pasando a lo largo de los años, ¿no? Yo considero que esta parte de que se considera o que se cree que es a un diablo, a un ser maligno, es con base en que, bueno, mi creencia es que, y algo que me enseñaron es el evento es neutro, ¿no? Lo puedes ver como algo bueno, como algo malo, pero regularmente cuando hay algo, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que sucede, que no conoces, se lo atribuyes a una deidad, no a algo mucho más grande. Y en esta parte, si tú lo consideras como algo malo, tal vez lo generes o lo vincules con una deidad maligna, con algo malévolo. Y si es algo positivo, lo vas a vincular hacia un dios, hacia Sí, algo claro. bueno, ¿no? Entonces, pues es como nada más ahí un comentario. Siempre es la dualidad que existe, ¿no? Sí, de hecho, se habla que hay brujería buena y mala. Exactamente. Y dentro de esto, a mí, digo, voy a mencionar así cosas que ahorita recuerdo que he escuchado de la gente, que dicen, por ejemplo, que las brujas se llevan a los niños, y que las brujas usan el alma de los niños para tener como sus poderes, por así decirlo, mientras ellas consigan el alma, o los ponen como ofrendas para, pues, estas entidades malignas. De hecho, hay películas que hablan de eso. Sí. Muchas cosas, ¿no? Historias de personas que ponen tijeras para evitar que las brujas se acerquen a los bebés. Hay un pueblo que tú mencionabas también, Skull, ¿cómo se llama? En Hidalgo, ¿no? Nos mencionabas fuera de podcast. Ahorita nos platicas un poquito de eso. Un poquito de eso. Por ejemplo, que a cierta hora no pueden, ya como hay toque de queda. Y son creencias, por ejemplo, de una localidad. Como por ejemplo también Catemaco y toda ese rollo de la brujería. Sí, claro. Yo, bueno, ahorita no sé si tengas ahí el dato de lo que te estoy diciendo, Skull, pero sí me gustaría contar, después de lo que vas a decir, 2 experiencias que he tenido con acercamientos a este tema de brujas o brujería. Sí, mira, antes de continuar y de otra cosa, yo quiero decir, hace rato comentábamos lo de las bolas de fuego. Yo sí voy a comentar, yo sí tuve una experiencia muy, digamos, cercana. Hay entre Tláhuac y, bueno, la delegación Tláhuac y la delegación Iztapalapa, hay un cerro que se le conoce, me parece que son las minas, así se le conoce como las minas. Yo recuerdo alguna vez estar cerca de ahí, y yo sí recuerdo que allí en el cerro se veían bolas de fuego. Yo no sé qué sean, no voy a, o sea, la creencia popular y lo que me decía la gente, pues es que son brujas, ¿no? Pero yo no te puedo asegurar que sean o no, pero sí te aseguro, o sea, sí puedo decir que yo sí las vi. Ahora, comentabas también el tema de las tijeras. Esa es una creencia bien antigua y que la mayoría de la gente, digamos, aquí en nuestro país, en México, hacen eso, porque se supone, como lo dijiste, las brujas lo que hacen es, se supone, buscar niños y buscar, no sus almas. Lo que yo leí o lo que he visto es que buscan la sangre. Ellas buscan la sangre, y se supone que hay casos documentados en donde sí ha habido niños que encuentran muertos, donde están completamente sin sangre, o sea, digamos, les quitaron la sangre. Ahora, las tijeras las colocan, y ustedes saben por qué colocan las tijeras. No, de hecho, fíjate, no lo las busqué, tijeras, pero no. ese es un tema bien interesante. La gente pone las tijeras debajo de la almohada de un niño, y ahora voy a decir esto, hoy es más de un niño, pero la creencia inicial eran las tijeras en cualquier persona, no importaba si era niño o no. Esto viene porque se supone que cuando las brujas llegan, digamos, ellas llegan volando hacia ti, y se supone que ellas tienen el poder de dormirte. Ajá. Ellas se supone que abren su boca y sacan sus lenguas, porque esa era la creencia. Sacan sus lenguas, y las lenguas son como hilos que van bajando para llegar hacia ti y quitarte la sangre o lo que ellas necesiten. Entonces, como son como hilos,
la creencia es que se tengan tijeras debajo de la almohada para cortar esos hilos. De ahí viene la creencia de poner unas tijeras debajo de tu almohada. ¿Alguna vez la había escuchado? Pero la verdad es que cuando empecé a buscar todo esto, ya no lo volví a encontrar. Entonces se me hace bastante, no sé, interesante, porque incluso, y digo, a la gente que no me conoce, yo tengo 2 hijas, y a ambas, cuando eran bebés, les puse estas tijeras, ¿no? Por cuestiones de creencias y de, pues mira, o sea, al final ya estoy abierta a todo este tipo de cosas, entonces es mejor prevenir que a que pase algo, ¿no? De lo que mencionabas, Deb, sí, exactamente, ¿no? Hay historias aquí en México de brujas, de pueblos, sobre todo en esta parte, el pueblo de Huichapan, en el estado de Hidalgo, cuentan historias de brujas, porque, bueno, en esta parte, uno de los cerros cercanos se llama Coatepetl. Se llevan a cabo diversos rituales, bueno, es la creencia, en donde se mutilan brazos, piernas y hasta se sacan los ojos, esto las brujas. Y dice que hasta los pobladores han llegado a ver bolas de fuego rondando este cerro, ¿no? Que es justo lo que mencionabas. Se dice y se cree que las mujeres caminan pues como si nada por las calles, o que se convierten o que se pueden convertir en guajolotes, por lo que es difícil llegar a identificar si se trata pues de una bruja o de una persona normal o de un animal. En este pueblo, pues bueno, justamente se tiene la creencia de que a los recién nacidos son los más cuidados en esta parte de las tijeras, se les pone, porque por las noches se tiene la creencia que las brujas van y se alimentan de la sangre de los bebés, vaya. Aquí lo interesante de este pueblo es que hay un toque de queda para los niños. El toque de queda es a las 7 de la noche y ya después de esa hora ya no pueden los niños estar en la calle. ¿Esto por qué? Porque se tiene la creencia de que, pues bueno, a esa hora comienzan la cacería, las brujas, e incluso los días viernes se tiene prohibido mencionar la palabra brujas en este poblado, por justo todas estas situaciones de que se cree que en este pueblo hay brujas, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí hay un par de historias que se mencionan, que digo, al final no podemos saber si es cierto o si no es cierto, ¿no? Pero se cuenta la historia de un hombre que le dicen que su esposa es una bruja, y incluso creo que ella le hace un comentario de que hay algunas comidas que hace con sangre de bebés. Él, por la curiosidad, se hace el dormido una noche, y cuando escucha pues que su esposa está despierta, o que hace ruido y sale, se dice que esta persona, el esposo, encuentra las piernas de su esposa, y pues que sí era una bruja, ¿no? Él, en la desesperación, esconde las piernas, y la creencia que se tiene es que cuando a una bruja le quitas las extremidades, no puede regresar, vaya, a su forma humana, y por lo tanto muere. Entonces es curioso que haya este tipo de historias en este poblado, y sobre todo las prohibiciones que tiene, ¿no? El toque de queda a las 7 de la noche, y que los días viernes no se pueda mencionar la palabra brujas como tal. Sí, y digo, eso seguramente vienen también, porque lo que busqué yo también en algún momento, lo que les comentaba, que era como la fiesta pagana que realizaban las brujas, según lo que yo leí, lo que yo vi, es que se realizaban los fines de semana, fíjate. Entonces ahorita se me hace bien curioso que comentas que los viernes haya un toque de queda. O sea, seguramente de ahí viene la creencia del toque de queda en ese pueblo. Ahora, hay un pueblo pues no tan cercano, digamos, de ahí, que es acá en el Estado de México. El pueblo se llama Aculco. Ahí en Aculco hay una historia de una bruja. Se supone que en ese pueblo hubo una bruja. Era una mujer que... Ella era muy bonita, ella era una mujer hermosa.
pero el pueblo creía que sus padres eran brujos, o sea, que ellos realizaban brujería. Entonces, por el miedo a que sus papás o su familia realizaba este tipo de rituales o hechicerías o como le quieren llamar, la gente no se le acercaba. Ella, esta chica, quería, su sueño, digamos, era formar una familia, tener bebés. Pero pues por la misma situación, nadie se le acercaba, no tenía la posibilidad de entablar una relación como tal. Entonces, pasan los años y ella no tiene la posibilidad de casarse ni de tener hijos. Pero más allá de eso, cuando ella ya está sola y ella vive sola, que sus padres no viven, la gente se burlaba de ella. La gente se reía de ella porque no pudo tener hijos, etcétera. Y ella aguantó mucho tiempo hasta que en un momento estalla y ella dice que se va a vengar de todos. Entonces, la gente empieza a decir muchas cosas porque gente que pasa por su casa la escucha hablando con alguien, ella a solas. Entonces se cree, o lo que creían ellos es que había hecho un pacto con el diablo. Resulta que tiempo después se pierden 3 niños y la gente, pues en desesperación, va a la casa de la mujer. Cuando llegan a la casa de la mujer no abre, nadie abre la casa. Ellos tumban la puerta, pero cuando tumban la puerta entran y hay una especie de humo y una fuerza muy, muy negativa, algo muy fuerte ahí. No encuentran a la mujer, pero empiezan a escuchar voces en un árbol que está, digamos, frente a la casa. La gente va al árbol y como escuchan voces, uno de los, digamos, de los hombres que estaban cerca empieza a pegarle con un hacha al árbol para tirarlo, y en ese momento escuchan gritos de niños. Y en ese momento se supone que la mujer habla como desde el árbol, digamos, habla con una voz gutural, o sea, una voz rara, diciendo que sí, que efectivamente es ella y que tiene el alma de los 3 niños que están encerrados ahí. Entonces las mamás de los niños pues obviamente piden que no se tire el árbol, que no le haga nada, porque pues ellas sienten el dolor, digamos, de sus hijos. Entonces, y se supone que si tú vas ahí a ese pueblo, sigue estando ese árbol ahí, que nunca lo han tirado. Entonces es una creencia bien, una historia, una leyenda, un mito, pues, raro, ¿no? Pero es de lo que se encuentra, digamos, como tal de brujería aquí en México. De hecho, aquí va algo interesante, que es lo que dices, ¿no? La creencia popular es que las brujas tienen un sombrero, que tienen su caldero, Pero también hay una creencia que es totalmente lo contrario, que se supone que estas brujas tienen la capacidad de convertirse en mujeres bellas, muy muy bellas. esto justamente para atraer a hombres, para atraer a la gente, vaya, que no haya un rechazo por su apariencia, ¿no? Y es aquí algo, pues bueno, que quería comentar también. Y aparte, como dato. Lo que estábamos checando, ¿no? Aquí en Ciudad de México, la Casa de las Brujas es también, pues algo muy sonado. A lo mejor mucha gente ha escuchado de este lugar y no tiene que ver tanto con cosas como tan oscuras. Se supone que ahí se habla de Pachita, Pero ¿no? Ok, en esta parte pues sí, justamente aquí hay un dato interesante. A esta casa se le da el nombre de la Casa de las Brujas, pero porque recibe el apodo de los niños que jugaban en lo que es hoy Río de Janeiro, bueno, en el jardín de la Plaza Roma. Pero esto fue, este apodo se lo dieron en los años 40, Mucho antes de que existiera esta señora, esta Pachita, que ella vivía ahí. Como tal, fungía como hotel esa casa. Posteriormente se rentaba como habitaciones de lujo, bueno, como departamentos de lujo. Pero esta señora, Pachita, vivía en los cuartos de servicio. Lo que se dice y se conoce es que políticos, empresarios y mujeres la visitaban para solicitar
pues su ayuda, ¿no? Sus servicios. Se cuenta que Pachita operaba a pacientes con un cuchillo de cocina y los mandaba a reposar 3 días. Tratamientos incluían elixires que ella preparaba, cantos siniestros, y que se dice que de esos cantos todavía se pueden escuchar en la casa de las brujas. Ella decía, Pachita decía y afirmaba que el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, la poseía para hacer sus actos a través de ella. La presencia de Pachita, pues bueno, se dice que hasta el día de hoy se puede percibir, que hay gente que ha visitado el inmueble y que todavía han llegado a verla. Es curioso porque, pues bueno, como tal ella hacía muchos rituales, incluso vamos a subirlo a la página, a nuestras redes, una imagen de Pachita realizando una operación con cuchillo en mano, y es extraño que aquí mencionan que hasta políticos y gente, vaya, poderosa, iba a solicitar sus servicios de brujería, de bruja. Y esto es aquí en la Ciudad de México. Fuera de aquí de México, yo creo que la mayoría de personas hemos escuchado hablar de la película de La Bruja de Blair. Yo nada más tengo un dato así súper rápido. Este dato de La Bruja de Blair, el antecedente es que fue una mujer llamada Ellie Kedward, y que en el año de 1785 fue acusada de engañar a varios niños de su pueblo para sacarles la sangre. Esa es la historia que se cuenta. Se dice que fue expulsada del pueblo, atada a una carretilla y empujada hacia los bosques, en donde se supone que murió debido al invierno. Posteriormente ella, pues lo que hacía, o lo que se cuenta, es que en este bosque la gente que entraba se perdía y morían. Inexplicablemente desaparecían las personas y las encontraban después de tiempo muertas, y bajo estas características de no tener sangre. Entonces de ahí pues fue la inspiración de la película documental, tipo documental de la Bruja de Blair. Y por ejemplo, bueno, yo en lo personal creo que pues sí es interesante el tocar como el tema, ver que viene de diferentes épocas, de diferentes puntos del planeta, y yo voy a contar 2 experiencias que tuve, y una que me contó una persona que conozco desde hace muchos años. Primero, la experiencia de esta persona, que es una persona que vive cerquita de donde yo vivo, es un amigo mío de hace mucho tiempo. Él me contó que desde donde yo vivo se ve un cerro, y hace no mucho tiempo él me contó que vio unas bolas de fuego arriba del cerro. Surgió así como en una plática, y yo ni siquiera había abordado con él el tema. Él solito, esta persona me dijo: mira, ¿qué crees? Que una vez vi esto y esto. Y a eso voy con mi historia. Yo también tuve ya la experiencia de ver y de tener la certeza de que vi 3 bolas de fuego. No sé si era fuego, no sé realmente qué era, claro, no puedo decir, pero a mis ojos eso parecía a lo lejos. Fue en una ocasión, yo anteriormente en un empleo en donde estaba trabajando, tenía que salir a Morelos, a Cuautla. Yo vivo en el Estado de México. Entonces, en una ocasión yo venía en la carretera, venía en una camioneta de regreso, y por la carretera libre que te trae del estado de Morelos al Estado de México, hay una zona que es muy bonita realmente, porque los paisajes son súper padres. O sea, hay mucha vegetación, se ven los cerros muy bonitos, y yo venía de regreso como pues ya cuando se empieza a poner oscuro, ya no completamente de noche, pero sí ya era, no sé, cerca de las 6:30, 7 de la noche, ya cuando está a punto de oscurecer. Entonces yo venía volteando hacia la ventana, hacia los cerros, y en esa zona pues es boscosa. O sea, es completamente, no hay casas, no hay poblado, es completamente bosque y cerros. A la mitad del cerro yo visualicé 3 círculos rojos
no, era un rojo, pues parecía fuego. O sea, yo digo que son de fuego porque así se veía a lo lejos. Y estas esferas hacían movimientos simétricos entre ellas, formaban de repente como las puntas de un triángulo. Si tú las veías, bueno, yo las veía de lejos, simulaban un triángulo, de repente se movían en círculo y formaban como una línea recta, y se movían, o sea, pero todas simétricamente a la misma velocidad y hacían formas. Yo la verdad sí me impacté, y lo más extraño fue que yo no fui el único que las vio. Justamente cuando yo volteé y me quedé viendo, escuché que unas muchachas que venían sentadas adelante de mí estaban viendo lo mismo que yo, y entre ellas decían: ¿ya viste? Es que, ¿qué es eso? Porque ante la oscuridad de la penumbra que ya estaba anocheciendo, eran muy evidentes las esferas. La verdad no me dio miedo porque pues no estaba cerca de ahí, pero pues sí era muy claro, o sea, sí eran muy claras, y para mí fue muy difícil de como pensar qué era, ¿no? Porque yo decía, personas que estén haciendo algo ahí. No, es muy complicado. Es muy complicado, o sea, mi lógica trataba de decir qué es, pero no sé, no podría asegurar que es un tema de brujas o un tema a lo mejor de objetos voladores no identificados. Sí, claro, también no lo sé, puede ser. pero tocando el tema de que las brujas, o se dice que las brujas toman esta forma de bolas de fuego, pues lo atribuyo a que probablemente yo tuve una experiencia, si existiera la posibilidad de que las brujas toman estas formas, pues probablemente yo me abro la posibilidad de pensar que vi o tuve una experiencia de ver brujas. La otra experiencia que tuve fue en una ocasión, una persona me invitó a un lugar con una persona que curaba, eso fue lo que me dijeron, y yo llegué a una casa, era como una tipo vivienda con un patio muy amplio. Yo iba con la idea de que era una persona de esas que te curan, no sé, acomodándote como algún hueso, los hueseros, sí. Y todo este rollo, pero no. Cuando entro me doy cuenta que es una persona que decían que era una bruja, pero era una bruja buena. Esto fue como, pues cuando yo entré, pues sí no me espanté, pero sí fue algo extraño. A mí me preguntó esta persona, cuando me vio me dijo: ¿te gustaría que yo revise cómo estás? O sea, ¿cómo te encuentras en tu situación? Y yo pues dije, ok, sí. Me metieron a un cuarto. En este cuarto había pues muchas veladoras, muchas hierbas, muchos frascos con diferentes tipos de como esencias, cosas por el estilo, inciensos, todo apagado. Obviamente las veladoras pues eran como productos que ella le daba a la gente que iba a visitarla, y lo impactante es que había varias personas, alrededor de 15 o 20 personas estaban afuera en el patio esperando a pasar con ella. Cuando yo pasé me dijo: párate en medio, y empezó a hablar, pero no era una lengua como en náhuatl o lenguas que nosotros conocemos a lo mejor de aquí de México. Ella empezó a hablar como en una forma muy rara y empezó a caminar alrededor mío, y con una botella empezó a rociar un líquido que creo que era alcohol, y al final aventó un cerillo y alrededor de mí pues se prendió fuego. La verdad sí fue impactante porque sí sentí raro, o sea, dije, ¿qué es esto, no? Y después me tocó la frente, con su mano me tocó la frente con su pulgar, y empezó así como a murmurar cosas. Yo la verdad no entendí, solo estuve ahí quieto, y después abrió los ojos y me dijo, así, lo primero que me dijo de frente fue: alguien hay personas en tu familia que te tienen envidia, me dijo, y hay problemas, o puede que va a haber problemas en tu familia. Me dijo, tú fuera de eso no tienes nada más. Me dijo, y lo que yo te recomiendo es pues esto, y me dio un frasco con un aceite, con una esencia,
y me lo regaló, ni siquiera me lo cobró ni nada. Me dijo, yo no hago esto por mal. Me dijo, yo soy una persona que se dedica a la brujería buena y quiero que pues te abras hacia la posibilidad de lo que te estoy diciendo y te cuides nada más de lo que te acabo de decir, y si en algún momento ocupas otra cosa, pues puedes venir a verme, pero a lo mejor ya si lo que yo te doy de una veladora o así, pues obviamente pues ya te lo cobro porque yo a eso me dedico. Y pues sí, fue para mí muy impactante. La verdad, soy honesto, yo no utilicé lo que ella me dio, no lo sentí necesario. Sí tuve como temas familiares, pero no tan fuertes, considero yo, pero sí parte de lo que me dijo sí fue así. Y pues ya, o sea, han sido creo que las 2 experiencias que he tenido directas, que yo puedo decir sí lo viví, y pues nada más. O sea, yo creo que esas han sido para mí las experiencias más cercanas que yo podré decir que he tenido con este tema. Algunas otras personas me han llegado a comentar que han tenido experiencias. Ahorita no lo vamos a tocar, y yo no lo voy a tocar porque no sé si más adelante me gustaría tal vez hablar con esas personas, sí, que claro, pudieran platicar más experiencias, y por qué no a lo mejor invitar hasta a alguien, invitarlos. a que viniera a contar sus experiencias, no lo sé, pero sí, o sea, yo puedo decir que sí he tenido esas 2 experiencias. Muy, muy interesante. Y bueno, amigos, pues se nos acabó el tiempo. Ya llevamos más de 1 hora en este programa. Rapidísimo. Muy, muy interesante, la verdad. Muy bueno este podcast. Me parece que está bastante bueno. Y bueno, pues yo creo que vamos a hacer una despedida, Deb, por favor. Sí, pues nada más agradecerles el que nos sigan escuchando. Espero que les haya agradado el tema. Hacerles la invitación, lo reitero, si alguno de ustedes tiene experiencias sobre este tema, o que les haya platicado a alguien y quieran poner sobre la mesa sus historias, para nosotros sería pues súper enriquecedor y bien interesante el poder exponer sus historias. Yo les haría esa invitación de que nos escriban, nos digan, sabes que yo he vivido esto y esto, y si tienen ganas de venir y sentarse aquí y platicarlo, adelante. Para nosotros sería pues muy padre eso. Y nada más darles las gracias por el espacio el día de hoy, y listo. Skull, una despedida, porfa. Pues nada, gracias a las personas que nos escucharon, que llegaron hasta aquí, el último podcast del año. Desearles a todos un feliz año nuevo. Ya nos estaremos escuchando hasta el siguiente año, pero que la pasen muy bien. Y un abrazo a todos. Síganos compartiendo, como dice Deb. Mándenos un mensaje si quieren que contemos algo, si quieren a lo mejor hasta algún tema en específico que quieran que toquemos, sin ningún problema. Síganos en redes, compártanos, y pues yo me despido. Perfecto, y bueno, pues yo soy Ava y también hago una despedida. Reitero el agradecimiento, igual que como lo comentas, les deseo un feliz término de año 2020, que ha sido bastante fuerte, bastante duro. Esperemos que el 2021 nos reciba de una manera pues mucho mejor, y parece que esto va a mejorar pronto, ¿no? Y bien dicen que cuando la noche es más oscura es porque está a punto de clarear. Entonces, gracias por acompañarnos en estos pocos programas que hemos tenido, y no me queda más que despedirme, mandarles todo mi amor, mi cariño, y recuerden siempre abrir su mente y abrirse a las posibilidades.